Es decir, cómo se ha ido construyendo lo que nosotros creemos que es moral, ético, bello, placentero, correcto o malvado en general. 5. Sabemos entonces que el discurso es la creación social de la verdad, pero ¿quién lo crea? ¿Quién lo impone? Foucault dice que el poder, es decir, un conjunto de instituciones, que puede ser la iglesia, los grupos de poder económico, los grupos que han tenido hegemonía política, y que poco a poco van generando una serie de normas que ya están interiorizadas en nosotros. ¿Cómo? Pues a través de la educación, a través de la socialización. 6. En la década de los 70, Michel tiene experiencia en Estados Unidos. Viaja ahí para Nacimiento de la prisión. Aquí nos enseña cómo en 1935 publica Vigilar y castigar, Nacimiento de la prisión. Aquí nos enseña cómo ha ido cambiando la idea del concepto de criminal y sobre todo cómo ha ido cambiando la idea de castigar. Antes, en el siglo XVI, por ejemplo, se exhibía al criminal, se le torturaba públicamente, se le castigaba, azotaba o incluso se le condenaba delante de todos. A partir del siglo XVIII comienza a haber un cambio que vemos ahora. Como nosotros hemos tenido que estábamos hablando de Skinner cuando ellos lanzaron el conductismo en base a castigos, a refuerzo, estímulo, respuesta, había un estímulo, siempre había una respuesta y los refuerzos a veces llevaban de castigos. Entonces volvemos otra vez a la educación conductista a la que hemos tenido para implantar y ya sea la conducta en base a un castigo. El cuerpo del criminal es encerrado, es decir, es aislado totalmente y es castigado de una forma en que su vigilancia pasa a ser permanente. Desarrolla la idea arquitectónica que estaba de moda, el panóptico, es decir, una torreta gigante en el medio de la cárcel donde los guardianes pueden saber exactamente cada uno de los movimientos encerrados ahí. Esta metáfora, el panóptico, lo llevará a entender cómo en realidad la sociedad vigila no solamente a sus delincuentes, sino a nosotros mismos. 7. Ahí también podemos ver cómo con el conductismo pasaba exactamente lo mismo. Sí o sí se le daba verdad y aquello era verdad cuando era comprobable y observable. Toda conducta comprobable y observable viene del conductismo. Y acá estamos viendo que cuando Foucault sacó su lanzamiento Vigilar y castigar y que nos muestra cómo esos criminales eran encerrados y eran totalmente observados para ver su conducta, para ver sus reacciones y tenerlos ahí, ¿no es cierto?, a todos pero bajo vigilancia. Eso es lo maravilloso de Michel Foucault. Cada cosa que estudia la convierte en una metáfora. Es decir, este panóptico, por ejemplo, que todo lo vigila y lo puede castigar a todo también, es una metáfora de la sociedad en general. Cómo las instituciones quieren la sociedad en general. Las instituciones quieren que nuestros cuerpos sean dóciles. Ahí está, cuando habla de las instituciones, ahí vemos cómo las instituciones escolares han utilizado tanto el conductismo para la ética, la moral, las normas, los hábitos de los niños, cómo les ha resultado, cuáles fueron lo positivo y lo negativo que ha tenido, pero vemos cómo Foucault tuvo su acercamiento y lo podemos relacionar en base al conductismo. Por ejemplo, acuérdate en el colegio cuando marchabas. Acuérdate cómo tenías que sentarte. Acuérdate cómo tenías que pararte. Acuérdate cómo tenías que relacionarte con el profesor. Porque si no, podría ser castigado. 8. Pero no creas tú que las instituciones son realmente las que nos vigilan. Somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el discurso ya ha sido interiorizado a través de la educación y la socialización. Y entonces te das cuenta que estamos juzgando constantemente al otro. Y también tenemos vergüenza de hacer cosas que creemos no son correctas. Las policías que tenemos somos nosotros mismos, y también los peores. Porque no podemos hacer las cosas libremente por el miedo a ser juzgados. El famoso temor a
Ahí también podemos ver que somos totalmente regidos nosotros mismos hacia a poder hacer todo lo que en la sociedad está verdaderamente aceptado. Si no, no se puede, o tenemos la vergüenza o somos tímidos y no podemos expresar a nuestra palabra, digamos. 9. No es de extrañar que el siguiente libro de Michel Foucault haya sido Historia de la Sexualidad. Monumental obra de 3 tomos, donde hace un desarrollo histórico de tal vida, testigo de la Segunda Guerra Mundial, participante indirecto de las rebeliones estudiantiles de mayo del 68, donde los jóvenes pedían una educación universitaria más flexible, democrática y abierta. Testigo también del hipismo, donde se buscaba volver a las bases naturales en contra de estas ideologías que solamente habían llevado a la guerra. Michel Foucault no es ajeno a nosotros, es decir, no es un filósofo que tendríamos que ver como lejano, o en todo caso que no deberíamos integrarlos a nuestra realidad. ¿Te has dado cuenta que nosotros formamos parte de un discurso postcolonial? Es decir, un discurso en el cual el machismo, la homofobia, el racismo están casi naturalizados, un discurso que fue hecho políticamente para dominar. Las mentalidades cambian mucho más lento que las estructuras sociales. Y creo que nuestro amigo francés nos ayudó a entender que los discursos pueden cambiar porque son creaciones humanas.